Lo llamaron genialidad. La historia lo recuerda como salvación. Pero esto es lo que no te cuentan. El arma que destrozó un imperio nació del puro y desesperado terror. Porque cuando te enfrentas al mayor poder naval que el mundo haya visto jamás, y tus soldados apenas pueden nadar, no innovas. Entras en pánico. Y a veces el pánico construye imperios. 256 años antes de que el hombre de Nazaret caminara sobre la tierra, el Mediterráneo no era un mar, era un trono. Y Cartago se sentaba en él, intocable, observando a Roma con la diversión de un león mirando a una gacela coja. Los descendientes fenicios habían gobernado estas aguas por generaciones incontables. Sus naves de guerra con puntas de bronce se movían por las olas como depredadores. Sus marineros leían las corrientes como los augures romanos leían las entrañas. Eran maestros. Roma no era nada. Un poder terrestre torpe en la orilla, aterrorizado por las profundidades. Durante 11 brutales años, ambas civilizaciones se habían desangrado mutuamente por Sicilia, esa joya estratégica suspendida entre continentes. Las legiones romanas marchaban, conquistaban, plantaban sus águilas en suelo conquistado, y luego las naves cartaginesas llegaban reabasteciendo, reforzando, suministrando. Cada victoria romana en tierra se volvía insignificante cuando los barcos enemigos controlaban las arterias de la guerra. El Senado entendió la matemática horrenda. Podían ganar cada batalla y aún así perder la guerra, a menos que hicieran lo impensable. Tenían que cruzar el agua, tenían que invadir África misma, golpear el corazón de la serpiente. Pero para llegar a esas costas, Roma necesitaba transformarse en algo que nunca había sido, algo que iba contra cada instinto grabado en su identidad. Necesitaba convertirse en una potencia naval. En cuestión de meses, el Senado romano no preguntó si era posible. Simplemente ordenó que se hiciera. 330 naves de guerra. Quinquerremes, enormes galeras de 5 niveles de remos que requerían una perfección orquestada de cientos de remeros. Los escritores antiguos afirman, aunque los escépticos fruncen el ceño ante el relato, que ingenieros romanos capturaron una sola nave cartaginesa que había encallado y replicaron todo el diseño. Verdad o leyenda, el resultado fue innegable. En 60 días, una flota se materializó de la nada. La madera se convirtió en máquinas de guerra. Los granjeros se convirtieron en marineros. Lo imposible se volvió real, pero construir barcos es fácil comparado con tripularlos. Los marineros cartagineses habían pasado vidas enteras aprendiendo el lenguaje del viento y la ola. Los soldados romanos habían pasado vidas enteras aprendiendo el lenguaje de los muros de escudos y los lanzamientos de jabalina. Ponlos en cubiertas oscilantes y eran niños intentando caminar. El mar era territorio extranjero y el territorio extranjero mata. Sin embargo, algo en la mente romana se negó a doblarse. Si no podían dominar el mar, lo reformarían. Si el combate naval requería gracia y velocidad, lo obligarían a aceptar brutalidad y peso. Donde Cartago veía movimiento fluido, Roma impondría control rígido. Esto no era adaptación, era la colonización de un elemento. Cartago, mientras tanto, observaba con desdén aristocrático. Sus almirantes, hombres que habían comandado flotas desde la infancia, no podían comprender la amenaza. Una república de granjeros y soldados de infantería construyendo una armada era teatro. Teatro divertido quizá, pero nada que pudiera desafiar siglos de supremacía marítima. Esa confianza les costaría todo. Llegó la primavera en el año de la audacia romana. 2 cónsules, Marco Atilio Régulo y Lucio Manlio Vulso, estaban de pie en cubierta mientras más de 330 naves de guerra cortaban las aguas al sur de Sicilia. Bajo las cubiertas y en las bancas de remo, 140.000 hombres respiraban al ritmo, llevando a Roma hacia su destino. Al otro lado del agua, Cartago había reunido una armada aún mayor.
350 naves bajo el mando de Amílcar y Hanón, almirantes cuyos linajes se remontaban a príncipes mercaderes fenicios. El choque no se aproximaba. Era inevitable, escrito en las estrellas y en las mareas. Cerca del cabo Egnomus, en el borde sur de Sicilia, los horizontes colisionaron. Los pescadores en colinas distantes más tarde lo describirían como ver al mar mismo prenderse fuego, como si los dioses hubieran decidido hacer la guerra sobre las aguas. Esta fue la mayor batalla naval que el mundo antiguo había presenciado. Miles de picos de bronce cortando espuma. Decenas de miles de hombres tirando de los remos en violencia sincronizada. El mismo océano parecía contener la respiración. Pero Roma no había traído solo barcos. Roma había traído herejía, una máquina que reescribiría cada regla de la guerra naval. La llamaron el Corvus, el cuervo, un puente giratorio de madera, 12 metros de madera y malicia de hierro, montado en el mástil con una espiga feroz en su extremo. Una garra diseñada para desgarrar las cubiertas enemigas y unir barcos en un agarre mortal. Parecía burdo, parecía desesperado. Fue revolucionario. El amanecer se rompió sobre el cabo Egnomus con el tipo de quietud que precede a la catástrofe. La flota cartaginesa se extendió por el agua como un magnífico tapiz de muerte. Amílcar, veterano de una docena de campañas navales, estudió la formación romana con interés profesional. Se habían dispuesto en una cuña, una formación terrestre impuesta al mar, rígida, predecible, perfecta para explotación. Su plan era elegante, probado por el tiempo, impecable. Su centro fingiría retirada, atrayendo la cuña romana hacia aguas abiertas. Luego, sus alas barrerían alrededor, rodeando al enemigo en un abrazo marítimo que había aplastado armadas por generaciones. En pergamino, en las salas de guerra de Cartago, era poesía. En el agua, la poesía sangra. Los tambores comenzaron su trueno. Miles de remos mordieron el Mediterráneo. El centro cartaginés se retiró según lo planeado, y los romanos, hambrientos de gloria, avanzaron con el impulso de toda su civilización. Amílcar sonrió. Todo procedía exactamente como estaba diseñado. Y entonces el Corvus cayó. El primer capitán cartaginés en experimentar la innovación romana probablemente no entendió lo que estaba pasando. Su trirreme, veloz y mortal, se acercó para la maniobra de embestida que su abuelo le había enseñado. De repente algo masivo se precipitó desde el mástil romano. Un puente, una pasarela, un camino al infierno, se estrelló en su cubierta con el sonido de madera astillándose y hierro gritando. La espiga mordió profundo, uniendo los barcos. Antes de que su tripulación pudiera reaccionar, los legionarios romanos estaban cruzando, escudos trabados, gladi desenvainados. Esto ya no era una batalla naval, era una invasión. En cuestión de minutos, los aristócratas marítimos de Cartago enfrentaron una realidad imposible. La batalla naval para la que habían entrenado toda su vida se había convertido en una batalla terrestre. Y en tierra, nadie igualaba a Roma. Las quinquerremes se transformaron en fortalezas flotantes. Cada Corvus que caía convertía un barco en territorio romano. Legionarios disciplinados y acorazados luchaban en cubiertas enemigas como si estuvieran parados sobre piedra sólida. La ventaja cartaginesa en navegación se volvió irrelevante cuando los mismos barcos se convirtieron en campos de batalla. Polibio, al cronicar la carnicería años después, describió el momento en que la confianza cartaginesa se hizo añicos como vidrio contra el hierro. Su centro, que se suponía debía retirarse de manera controlada, en cambio, se quebró en un pánico verdadero. Las órdenes se disolvieron en la confusión. Las señales de humo, destinadas a coordinar la maniobra, se volvieron indescifrables. Lo que debió ser una retirada táctica se transformó en una desbandada. Y Roma, oliendo sangre en el agua, avanzó más hondo
más lejos de lo que cualquier doctrina militar prudente habría permitido. Amílcar intentó desesperadamente activar su trampa, cerrar sus alas sobre el centro romano extendido. Pero el centro ya no estaba allí. Se había derrumbado, consumido por legionarios que peleaban como si estuvieran conquistando la Galia y no navegando el Mediterráneo. El plan perfecto murió en el caos y el bronce ensangrentado. Mientras tanto, en la retaguardia romana, el desastre acechaba desde otra dirección. Los barcos de transporte, pesados y lentos, cargados con caballos y equipo de asedio para la invasión africana, permanecían vulnerables como recién nacidos. Hanno, al mando del ala derecha de Cartago, reconoció la oportunidad al instante. Si lograba destruir esos transportes, toda la campaña romana terminaría antes de comenzar. Giró su escuadrón, con los espolones de bronce apuntando al vientre blando de Roma. Los escoltas romanos, de pronto superados en número y maniobra, tomaron una decisión que salvó la invasión. Cortaron las cuerdas de remolque, abandonaron temporalmente los transportes y corrieron hacia aguas someras donde las embarcaciones cartaginesas, más ligeras, no podían perseguir sin arriesgar sus cascos contra rocas ocultas. Allí, en las aguas revueltas cerca de la costa, formaron un muro defensivo. Proas hacia afuera, corbus listos. Era la desesperación transformada en doctrina. Cuando los barcos de Hanno intentaron presionar el ataque, se encontraron con la misma pesadilla que sus camaradas del centro habían enfrentado. Cada intento de embestida se convertía en una acción de abordaje. Cada abordaje en una masacre. El Corbus no respetaba la maestría marinera ni las generaciones de tradición náutica. Solo le importaba la disciplina romana y el acero hispano. Las aguas cercanas a la costa se tiñeron de carmesí con la sangre de los imperios. La batalla ardió durante horas que parecieron épocas. El viento cambió. Las formaciones se desintegraron. Cada barco se volvió su propia guerra privada. Desde las colinas de Sicilia, el sonido debió parecer el de la propia tierra quebrándose. La percusión constante de madera contra madera, hierro contra bronce, hombres contra hombres, imperios contra destino. En aquel caos, la innovación romana se reveló no como un truco ingenioso, sino como una reinvención fundamental de la guerra. Durante siglos, el combate naval había significado velocidad, maniobrabilidad, la danza elegante de naves buscando el ángulo perfecto para el espolón. Roma dijo no. Roma dijo que los barcos mismos serían el campo de batalla, y en los campos de batalla las legiones romanas eran dioses. Cartago, señora de los mares, hija de navegantes fenicios, heredera de una supremacía marítima que se remontaba a la fundación de Tiro, estaba siendo destruida por una nación que apenas sabía construir una balsa 20 años antes. Lo imposible estaba ocurriendo, y Hanno, observando sus escuadrones caer uno por uno ante esos puentes malditos, comprendió que su civilización estaba presenciando su propia mortalidad. Cuando el sol comenzó a descender hacia las aguas occidentales, el cabo Ecnomo reveló su horror final. El mar, antes azul y vital, se había convertido en un cementerio. Mástiles rotos sobresalían de las olas como huesos de leviatanes. Remos flotaban sin rumbo. Cuerpos vagaban entre los restos, púrpura cartaginesa y rojo romano mezclándose en la democracia de la muerte. Hanno luchó hasta que seguir luchando fue suicidio, y luego se retiró con lo que quedaba de su mando.
Las fuerzas romanas, victoriosas en el centro, giraron con precisión mecánica y cayeron sobre las alas expuestas de Cartago. El cazador se volvió la presa, la trampa se invirtió, y la antigua Cartago, dueña de rutas comerciales y conquistadora de costas, aprendió lo que significaba ser cazada. Cuando se contaron los muertos, las cifras contaron la historia de un cambio civilizatorio. 30.000 cartagineses muertos o capturados, 64 naves de guerra tomadas intactas como premios. Roma había perdido 10.000 hombres y 24 barcos, pero más que los números había cambiado. Un mito había muerto. El mito de la invencibilidad cartaginesa en el mar, construido durante siglos, se derrumbó en una sola tarde de bronce, sangre y pensamiento revolucionario. Los historiadores debaten sin fin la estrategia de Amílcar. ¿Fue un plan brillante arruinado por la ejecución? ¿Estaba condenado desde el inicio? Su hijo, el legendario Aníbal Barca, emplearía después una maniobra similar de doble envolvimiento en Canas, donde aniquilaría a un ejército romano muy superior en lo que muchos llaman la batalla perfecta. Pero en el impredecible teatro del mar, contra un enemigo que se negó a luchar según las reglas aceptadas, incluso la estrategia perfecta se disolvió en pesadilla. El Corvus lo cambió todo. Volvió a los barcos romanos pesados y vulnerables a las tormentas. Eventualmente cayó en desuso cuando los marinos romanos adquirieron verdadera habilidad. Pero en ese momento le dio a Roma lo que desesperadamente necesitaba: la capacidad de exportar su mayor fortaleza al agua. Donde Cartago dependía de la velocidad y la tradición, Roma impuso disciplina e innovación. Los legionarios cruzaban esos puentes hacia cubiertas enemigas y luchaban como si estuvieran asaltando murallas. El mar se volvió el foro de Roma, y en los foros Roma jamás perdía. Pero Ecnomo fue más que una victoria táctica. Fue devastación psicológica. Por primera vez en memoria viva, los cartagineses vieron sus costas como vulnerables. El colchón de agua azul que los había protegido durante siglos de pronto parecía delgado como pergamino. Los cónsules romanos, envalentonados y despiadados, se prepararon para la invasión africana. En pocas semanas, Marco Atilio Régulo desembarcaría sus legiones en suelo enemigo, llevando la guerra a las puertas de Cartago. La campaña africana terminaría en desastre. Régulo sería capturado, torturado, convertido en mártir de la memoria romana. Pero el mensaje ya había sido enviado en las aguas de Sicilia. Roma podía aprender. Roma podía adaptarse. Roma podía derrotar a lo que parecía invencible. Ese mensaje, una vez enviado, jamás pudo ser retirado. El Corvus eventualmente desapareció de la arquitectura naval romana. La República aprendió a navegar de verdad, a entender el viento y la corriente, a convertirse en la potencia marítima que una vez solo fingía ser. Pero la lección quedó grabada en la identidad romana como letras en piedra. La victoria no nace de la experiencia solamente. La victoria nace de negarse a aceptar las reglas que gobiernan al resto. Algunos cronistas cartagineses, quizá para calmar el orgullo herido, afirmaron que los romanos habían robado secretos divinos o violado el orden natural. Pero no hubo magia en el cabo Ecnomo, solo ingeniería, determinación y una civilización que miró un problema imposible y decidió que lo imposible era negociable. De esas aguas oscurecidas por la sangre surgió una nueva verdad. Cartago había mandado en los mares.
ahora Roma mandaría en el mundo. Si un simple puente pudo derribar un imperio que había perdurado siglos, ¿qué nos dice eso sobre los imperios bajo los que vivimos hoy? ¿Qué innovaciones somos demasiado orgullosos para ver venir? Deja tus pensamientos, porque esta pregunta no me deja dormir.